Hola, hola, bienvenidos al siguiente episodio de Los Chingadazos Amorosos. Y ahora esta semana tenemos un título bastante lindo, muy enriquecedor. Ahora sí son chingadazos directos, nada de vamos a entintar un poco las cosas, porque resulta que tus pertenencias, incluyendo a tu perro molón, son el reflejo de tu interior. Así que vamos a hablar de aquellas cosas, sobre todo de salirnos de esa parte de la víctima y hacernos responsables de nuestra realidad para poder entender qué es lo que tenemos que ajustar adentro. Así que arránquese, señora. Uy, no. Esto va a estar muy bueno, porque en serio, si ustedes hacen pequeños cambios escuchando esta información, van a ver realmente cambios gigantes en su vida. Se los voy a decir de esta forma. Voy a empezar justamente con las mascotas. Quiero empezar con el tema de las mascotas. Es un tema que trabajé años atrás. Estuve muy metida en el tema justamente de nuestras mascotas, la comunicación entre planos, la comunicación con ellos. Y para mí fue muy sorprendente escuchar a la mascota decir, tengo esto, porque pasa esto y esto con mi alfa, ¿no? Con mi dueño, con mi dueña. Y ahí es donde yo dije, wow, o sea, en realidad nuestras mascotas son una pequeña extensión de nosotros. Pero no solo son las mascotas. Ahorita vamos a platicar el resto de las cosas, porque es en general, pero vamos a hablar de cositas muy específicas para que las tengan más claras. Así es que vamos a empezar. La mascota que temea la casa, que levanta la pata en todas partes. ¿Qué está diciendo esa mascota? Que en la casa su alfa es territorial, o alguien le está invadiendo sus espacios y entonces tiene que marcar el territorio porque no ha sido capaz el alfa de poner límites. Si la mascota se enferma, cualquier enfermedad que tenga, tú vete a la biodescodificación y ahí vas a entender qué está pasando con su alfa, qué es lo que el alfa no ha sanado, entendido, comprendido, tiene atorado, no está viendo, y la mascota se lo va a mostrar. ¿Sí? El comportamiento, si es bravo, si es noble. A mí me toca conocer personas que son aparentemente duras, frías, prepotentes, y ves a su mascota y es todo dulce y dices tú, Ay, a mí me pasa al revés con la... Bueno, a mí me ha tocado esos casos donde yo digo, mira, la persona utiliza esa máscara fuerte hacia el mundo, pero la mascota está mostrando realmente cómo es esa persona por dentro. ¿Sí? La mascota no va a dejar engañar, no nos va a dejar engañar, o sea, tome nota, sí, tome nota. Así de ya me están cayendo mis chingadas. Sí, van a estar buenos, por eso dijimos que iban a estar bien buenos los chingadazos hoy. Tengo una gata y tengo un gatito, ¿sí? En mi casa yo tengo 2 gatos. Y la gata, todos me dicen, mamá, es que Sama eres tú. Y el chiquistriquis es Rajid, mi marido, ¿no? Y yo cuando los veo, digo, ay, sí soy. Sí son. Pocas pulgas, sangrona, te muerden, o sea, y yo digo, no sí. toques a la Sama. O sea, Sí. Yo llevo 5 años yendo a tu casa y la Sama me ve así como de, oh, se ha relajado mucho desde que llegó el chiquis. Desde que llegó Spencer se ha relajado. Pero sí, ella fue la dueña y señora, 6 años de ese hogar, de esa casa. Y era la diva de la casa. Y yo, ay, sí soy. El yogur de coco. Sí, exacto, el yogur de coco. Entonces, resulta que sí, es un chiste local. Sí. Y entonces, ¿cómo es el carácter de tu mascota? Si es agresiva y aunque aparentemente el dueño sea muy noble, trae mucha ira guardada. Entonces, desde aquí quiero que comprendamos, si tienes mascotas, si están enfermas, si algo está pasando con ellas, si en su temperamento hay cosas, o emocionalmente hay cosas, o son inseguros, etcétera, etcétera, hay que checar qué está pasando con nosotros, ¿ok? Yo los invito a que busquen. Métete a ChatGPT. A ver, en biodescodificación, ¿qué significa el cáncer en el hígado? ¿Qué significa tumores en los genitales? Si tu mascota los tiene. Y ChatGPT te va a decir todo lo que está pasando contigo emocionalmente. Y si tú lo cambias, se transforma esa enfermedad también. No lo digo para generarte culpa ni que digas, ay, yo sé que es mi culpa que mi mascota esté así. Es nuestra responsabilidad estar bien para que ellos estén bien, ¿ok? Bien, eso es en cuanto al tema
de las mascotas. Me encantaría que tú platiques el tema de la casa. Ay, ya sabía que me ibas a aventar. Pues el segundo tema es la casa. Fíjense que nuestra casa es realmente el reflejo de cómo está nuestro sistema emocional, pero también nuestro sistema físico. Y físico también me refiero al tema de dinero. ¿Y por qué me lo aventó? Porque en realidad esta casa es como literal el reflejo de cómo estoy yo en todos los aspectos. Nuestra casa, si tu casa está desordenada, llena de cosas, si tu casa siempre tiene como desmadre por todos lados, suciedades, cucarachas y cosas así, o acumulas demasiadas cosas, entonces, ¿qué significa? Que así es como tú tienes tus pensamientos. Una de las recomendaciones que se da, por ejemplo, a la gente de Centro de Energía 3 es ordena tu casa. ¿Por qué? Porque es un centro de energía de orden y funcionalidad. Entonces, como esté su casa, sus finanzas, como esté su ropa, todo eso es como va a tener en realidad la mente y las emociones. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad yo soy muy partícipe o un ejemplo muy claro del tema de la casa, porque justo en esta casa donde estamos es una casa donde yo llevo 20 años viviendo, pero no era mía. Y les puedo contar como toda mi historia y la casa la ha vivido conmigo literalmente, o sea, como si, aunque esta casa no era mía en un inicio, era del papá de mi hija y luego yo se la compré a él. Al final, yo cuando llegué aquí de Estados Unidos, la casa estaba a la mitad de la remodelación y así estaba yo, a la mitad de mi remodelación. Entonces tenía parches de mi matrimonio anterior, tenía pedazos nuevos, pero entonces la casa no se veía armónica. Entonces llegó un punto en el cual, por ejemplo, la cocina ya era como de, es que es roja la cocina, o ya sabes, como este color caoba, y todo lo demás era como verdecito, grisecito, blanquito, muy armónico, y la cocina era un parche, y para mí era un recordatorio de un montón de cosas que me causaban enojo de mi vida anterior, y entonces para mí ya llegó un punto en el que no soporto la cocina. Y luego subía al segundo piso y todavía tenía los closets y los pisos, y entonces toda la planta de abajo se veía remodelada. Ajá. Pero la planta de arriba, que era lo profundo, estaba igual. Y entonces yo decía, es que no puede ser, o sea, es que ya no quiero tener estas heridas, ya no quiero tener este resentimiento, ya no quiero tener estas cosas. Y cuando yo empiezo a sanar, entonces es cuando llega un punto en el cual saco todo lo que tenía que ver con mi vida anterior y hago la última renovación, que ya tiene como 3 años que la renové completamente, y ya termina siendo al 100% como yo. Y ya ahorita pues son cositas, ¿no? Pero el tema que Nima quería que yo tocara era el tema del agua. Sí, el tema del agua, por favor. El tema del agua, fíjense, el agua es un tema que a mí siempre me ha seguido. Y el Nima me ha acompañado muchísimo en estos temas, porque me acuerdo que cuando salí en el programa de Envinadas, que llegó, o sea, antes de salir del programa de Envinadas, literalmente me explotó la tubería de mi lavabo. Y entonces, pero fue una explosión de eso de que, o sea, se inundó mi cuarto, se inundó todo y era una explosión. El agua significa dinero, abundancia y demás. Entonces, fue una cosa como súper terrorífica y yo no lo entendía. Entonces, al otro día inmediatamente le hablé a mi consultora oficial. Por sus chingadas amorosas. Y yo, ¡Nima! Me explotó la tubería y el lavabo y mi cuarto se inundó y no sé qué y guay. Y me dijo Nima, pues porque tienes un montón de abundancia ahí atorada y no hay manera de que no la quites. Acto seguido, Envinadas, y fue así una inundación, que fue algo que además fue una gran bendición, pero que no pude soportar, o sea, era demasiado. Bueno, pues ya pasa eso y entonces empiezan a suceder cosas aquí en la casa. Se me vacía el tinaco, se me vacía la cisterna, se me descompone la bomba, me tienen que cambiar todo con el agua, y todo tenía que ver con fugas de dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Acto seguido, entro en el tema de las inversiones, ¿te acuerdas? Sí. Entré en un proceso de inversiones y fue un gran fraude, perdí así cientos de miles de pesos,
y entonces ahí estaba la fuga. Entonces mi casa siempre me muestra, ¿no? Cuáles son aquellas cosas que yo estoy viviendo de una manera que no está siendo congruente. Pero además, o sea, estoy tan conectada, o sea, mi energía está tan puesta en este espacio y tú entras y de verdad grita Lía y Jimena, ¿no? Sí. Grita nuestros nombres. ¿Y por qué? Pues porque siempre está cambiando y entonces ya le hicimos una cosita y ya le hicimos otra cosita, pero en general el ambiente siempre es así, ¿no? Y entonces otro día estaba aquí en Mimba y se oye la regadera, así, tin, 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 unas gotitas, y me dice, ¿por qué se está cayendo el agua? ¿Dónde estás teniendo fuga? Y yo, ¡maldita bruja! Porque al final siempre es un reflejo, entonces fíjate cómo está tu casa, fíjate cómo estás acumulando cosas, fíjate cómo están ordenados tus closets, fíjate cómo están las cosas, o sea, en esta casa es muy raro que tú encuentres desorden, es muy raro, o sea, de verdad, y hay espacios que sí son así, ya sabes, el closet de los tiliches, y tantito está desordenado y yo, es que no puedo ver espacios desordenados. O ya veo acumulación de cosas y ya, o sea, salen costales de ropa porque justo esa renovación es un proceso constante que yo llevo a cabo aquí. Entonces, así es como se va reflejando. Bueno, otra vez tuve un alma, ¿te acuerdas? De la sí. parte eléctrica. Tenía yo aquí un ente bien fuerte, pero bien feo y bien fuerte, y así, pum, se tronó literal la luz de la casa y era un alma fuerte, o sea, un ente negativo. Cuando viene el electricista me dice, no tenías nada más estaba como, o sea, literal fue así de, le atornillé un tornillo y ya, o sea, no tenía nada, pero me estaba haciendo cortocircuito, me hacía cortocircuito en el microondas, se tronaban los ventiladores, o sea, todo estaba mal eléctricamente. ¿Y qué era? Que mi conexión y mi frecuencia vibratoria estaba muy abajo. Entonces todo eso tiene mucho que ver con tu reflejo. ¿Cómo se ve tu casa? ¿Cómo se ve tu coche? ¿Cómo se ven tus propiedades? ¿Cómo se ven tus finanzas? Identifica cómo se ve todas esas pertenencias físicas y así es como estás tú en tus creencias, en tus emociones, en tu orden mental, en tu, no sé, en querer lograr tus propios objetivos. Entonces, ese es justo lo que queríamos como compartirles de alguna manera, porque creo que ahí es donde está mucho. Ahora te toca a ti. Fíjate, retomando el tema del agua, también es muy importante. Si se truena una tubería en una casa, yo me acuerdo que se lo dije a Sharon y le dije, mira, agradece que se haya tronado y no tus riñones. ¿Sí? Porque se también me tronó el apéndice, bueno, no me tronó, pero también el apéndice. Eso fue otra cosa, sí. El agua tiene que ver con los riñones. Una persona que tiene un mal funcionamiento de los riñones tiene que ver con un mal manejo de las emociones y al mismo tiempo eso se va a reflejar en la casa. Humedades en la casa, muchas humedades en la casa tienen que ver con eso. Si la casa parece que se está cayendo así de... O poco mantenimiento, ¿no? Sí, eso es el descuido personal. Sí, ¿cómo estás con...? Exactamente. El carro es una cosa graciosísima. Yo recuerdo hace algunos años que Pablo y yo nos tomamos así como que un breakcito y él dijo, me voy de la casa, y muy chistoso, así como se fue Pablo de la casa, se me fundió el foco derecho delantero del coche y me lo encontré al día siguiente a él y en su coche el foco izquierdo estaba fundido. O sea, a él se le fundió el izquierdo, a mí se me fundió el derecho, ¿sí? Que tiene que ver cómo se apaga la luz de mi energía masculina y a él se le apagó de su energía femenina, ¿no? Las llantas delanteras son las manos, las llantas traseras son las piernas. Me quedé sin frenos y choqué con el de adelante. La vida me está diciendo que tengo que parar. Poner límites. Sí, poner límites, parar. Si me pegan por atrás es porque estoy enconchado y no me estoy moviendo lo suficiente y la vida me está diciendo, muévete, ¿sí? Entonces, todo es un reflejo de nosotros, como bien dice Shareni, la casa, el coche, la mascota, pero no solo eso, toda tu vida. Toda tu vida, todas tus pertenencias, ¿sí? La calidad de tus relaciones son bien importantes también, o sea,
Aquí una de las cosas que creo que muchas veces generamos es el victimismo, ¿no? De, ay, es que no tengo dinero para pintar la pared, o ay, es que no tengo dinero, no sé, o sea, para mí es como tan claro este tema porque de verdad de Nima me lo he hecho ver mucho, y entonces esta semana fue que pasaron cosas aquí, no estuvo Liliana, que es la alegría de esta casa y la dueña y señora de este espacio. Liliana, te amamos, nunca nos dejes, por favor. Y bueno, pasó un tema y tuvo que venir otra persona, y cuando viene la otra persona se destruye como un soclo de mi puerta en el cuarto, ¿no? Y entonces acto seguido yo así de, vengan a repararlo. O sea, es que yo no puedo estar con esto roto, yo no puedo estar así. Y acto seguido es, o sea, ya veo que hay una fuguita en la terracita, no sé qué, y le hablo, y todavía me dicen, son 500 pesos, sí, ponlo, no me importa. O sea, no me importa, pero yo no puedo estar viendo una pieza rota, yo no puedo estar viendo un espacio destruido, yo no puedo, ahorita que tenemos el perro me estoy relajando muchísimo porque es como, bueno, ya que se le quite lo cachorro, de nuevo vamos a pintar toda la casa, pero realmente es ponerle atención a las cosas, porque esto ¿qué significa? Es de, ay, es que me enfermé y no fui 3 meses al doctor y entonces ya tienes una complicación. O sea, es la inmediatez con la que tratas tus propias cosas. La acción. Sí, o sea, una fuga, la fuga de gas, la fuga del agua, las humedades, los cacharros, y sobre todo el orden, es súper importante. Está circulando un reel ahí maravilloso que creo que tú también lo compartiste, Shareni, donde no sirve la manija, pero le pongo un ganchito con un fierro y mientras la arreglo, y ahí ya tiene un año el ganchito puesto y nunca arreglaste la manija. Entonces todo eso va hablando de un deterioro, de un descuido. Entonces si tú no estás atento a estar perfeccionando esos detalles, es exactamente la misma manera en la que te tratas a ti y cómo perfeccionas tus errores, cómo perfeccionas la vida, desde tender la cama, desde tener limpia tu cocina. La cocina es el corazón de la casa. Quiero que lo sepas. La cocina es donde todo el mundo termina reunido. Puedes tener el comedor más maravilloso en tu casa, pero en Navidad todos se van a hacer bolas en la cocina. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque el corazón de la casa es la cocina. Entonces, si tú tienes desorden en la cocina, hay desorden en tu corazón. ¿Sí? Entonces, todo tiene un reflejo, todo tiene que ver con nosotros. De hecho, hay frases que dicen, nunca te relacionas con nada que no sea contigo. Las personas que te rodean eres tú, es un reflejo de ti. Yo tengo un podcast que se llama Chingadazos Amorosos, por cierto, se los recomiendo mucho, con una chica que se llama Shareni. Pero en realidad mi relación con ella es una relación totalmente íntima conmigo misma. Sí. Ella me muestra quién soy yo. ¿Sí? Entonces, trata de relacionarte con personas que te hagan brillar, que te den bienestar. Observa tus relaciones, observa tu entorno. Y así como limpias los cacharros del cuarto, limpia también tus relaciones. ¿De qué relaciones tienes que agradecer y salir de ahí? ¿Ok? Y pues no sé si quieras agregar algo más, amor. Aquí creo que una cosa importante, y a lo mejor lo podemos tocar desde la numerología, porque a mí me aclaró mucho la disposición de ciertos números a realmente hacerse responsable, y de la disposición de ciertos números a hacerse la víctima. Yo a todos mis clientes de Akáshicos les hago numerología. ¿Por qué? Porque me enseña un poco, o puedo ver dónde está el equilibrio entre el humano, que para mí es la numerología, y el acta de nacimiento, que es el alma. Pero, por ejemplo, yo sí cacho mucho que si tienen 3 en la carta, o sea, números 3, por ejemplo, sobre todo en karma, en vida pasada, o de esencia, son personas que les va a costar mucho trabajo hacerse responsable y creer todo esto que les estamos diciendo. O sea, es muy fácil como echarle la culpa a mi marido que no ha puesto el cuadro que me entregaron,
y es muy fácil como echarle la culpa, no sé, yo tengo ahorita en la escalera un hoyo porque la perra le hizo un hoyo y entonces, pero vino el chavo y yo le dije, no quiero que el hoyo se haga más grande, vienes y lo resanas, ¿no? Y entonces ya me dice mi pareja, oye, ¿y por qué sigue el hoyo como blanco, no? Le digo, pues porque se supone que viene a lijarlo y luego lo pinta. Y me dice, ¿por qué no lo ha hecho? Y yo, pues porque la verdad es que yo no le he dicho. No, yo no lo he presionado, a quien le interesa que su casa se vea bien es a mí, o yo tampoco lo he hecho porque también estoy en un punto de energía femenina de si lo puede hacer alguien más, no lo voy a hacer yo, pero es una cuestión muy personal, pero es importante porque es mucho más fácil que yo le eche la culpa a todos los demás, y aquí también vamos a hablar un poco de la manifestación, porque de la medida de lo que yo tengo el día de hoy, si yo no creo una realidad hermosa para mí y una realidad que me haga sentir feliz, no voy a poder crear una mejor realidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde tengo que vivir las cosas como las quiero. Entonces, si yo quisiera una casa más bonita, porque ahí me quiero sentir más en calma y más en amor y más en amistad y más en desarrollo, todo eso tiene que pasar en esta. Todo eso tiene que existir en esta. Entonces, en el espacio en el que yo me encuentre, lo voy a hacer mío y lo voy a hacer tal cual como estoy yo realmente. Entonces, si no me gusta mi realidad, cámbiala. O sea, de verdad, cámbiala. Puede ser, métele unas plantitas, cambia una cosa. Si no me gusta mi realidad, entonces, ¿qué puedo transformar de esa realidad que me haga sentir bien? Y no significa tener un montón de dinero o remodelar tu casa como fue mi caso, pero sí, ¿qué puedes hacer para que esa realidad te haga sentir mucho mejor? O sea, y aquí mucha gente me dice, ay, es que mi departamento es rentado y no le quiero hacer nada. Cómprate unas repisas bonitas. O sea, cómprate unos cuadritos bonitos que cuando te vayas, y es otra vez como el capítulo de la abundancia y la congruencia, ¿no? ¿Quién está viviendo ahí? ¿Quién está disfrutando eso? Y si lo estás, ay, es que no es mío y se le va a quedar al dueño y no sé qué, ajá, pero ¿y? Sí, y eso habla mucho de escasez. Sí. Justo. ¿Por qué le tengo que dejar algo a alguien más? Pues qué lindo, imagínate que alguien te deja algo a ti, maravilloso. Exacto. Entonces hay que pensar pues justamente en esa congruencia, ¿no? Entonces, tomemos decisiones congruentes, estemos conscientes de qué está pasando con mi mascota, qué está pasando en mi casa. No hay pretexto, no existe un pretexto para que haya desorden en una casa. Sí. O sea, sí entiendo que trabajamos mucho y trabajamos demasiado, pero que no tengas tiempo de descanso, hay que observar qué está pasando. ¿Por qué no hay tiempo de descanso? ¿No? ¿Qué me hace no parar? ¿Qué me hace no recibir? O sea, hay que observar, porque no hay un pretexto para que haya desorden, no hay un pretexto para que tu casa, hay casas súper humildes, limpiecitas, ordenadas, a lo mejor no tienen para pintarla, su techo es de lámina, pero la casa está limpiecita. No tiene nada que ver el orden con la abundancia. Correcto. Pero sí tiene que ver con la carencia. No sé cómo explicártelo. Puedes no tener dinero, pero ser muy limpio y ordenado, ¿sí? Pero créeme que si no eres limpio y ordenado, va a ser muy difícil que realmente seas abundante. Sí. ¿Ok? Esto pareciera no congruente, pero sí creo que para mí lo es. Sí lo es. Para mí lo es. Así es que, pues bueno, quisimos compartirles esta información, tomar conciencia de nuestro entorno, todas nuestras pertenencias y todo lo que hay emocionalmente en ellas, que es un reflejo de nosotros. Totalmente, totalmente. Así que si algo no te gusta de tu vida, de tu casa, de tu coche, de lo que sea, haz un cambio, por más sutil que sea. Simplemente háblale bonito a tu coche. O sea, también aquí tenemos un caso de alguien que no quiere cambiar su coche. Sí. Y para nosotras no hace sentido, y a lo mejor para ella sí hace sentido porque es emocional, es un proceso, es un no soltar esa humildad de ella misma, ¿no? Y entonces le habla bien bonito y es bien amorosa, y a mí me encanta porque es como si su coche fuera su amigo, ¿no? O sea, como su protector, su amigo, y entonces en realidad eso habla mucho más de la persona
que alguien que traiga un camionetón y demás, pero es un gran reflejo de su bello corazón. Para mí es como eso, ¿no? Entonces yo por eso ya ni le insisto de, sí, quédate con tu coche. Pero totalmente, o sea, ponle la mejor gasolina a tu coche. No dejes que se vacíe la gasolina, ¿sí? O sea, sea abundante con él. Claro. Que no baje de la mitad de tu gasolina y hazte ese propósito. Y le sigo poniendo y que siempre tenga mínimo la mitad. O sea, trátalo como te tratarías de la mejor manera y más amorosa a ti mismo o a ti misma. Y así a tu casa, a tu mascota, a tu ropa, o sea, al final eso que tú reflejas o ese espacio en el que tú vives es totalmente un reflejo de cómo está tu interior. Entonces date una vueltecita en tu casa, abre tus closets, abre tu refri, abre tus alacenas y la invitación es a saca todas esas cosas físicamente que no te sirvan, que ya estén caducas, que hay un desorden y demás, y de verdad deshazte de ellas y vas a ver que poco a poco las cosas que ya no resuenan contigo en tu vida porque estás generando un movimiento y una nueva frecuencia, vas a ver que poco a poco se te van amistades, se van cosas, se mueven cosas en tu trabajo, se van compañeros, o sea, de manera natural. ¿Por qué? Porque tú estás generando un cambio o un movimiento en otro espacio y entonces esa limpieza y esa renovación se va a ver en tu realidad tangible. Entonces, pues ahí está la invitación. Y no tengas miedo de soltar y vaciar. Así. Porque al universo le gustan los espacios vacíos para volver a llenarlos de algo más bonito, de algo más abundante, de algo más hermoso. No tengas miedo de soltar y vaciar. Lo que no sirva, bien decía mi mamá, lo que no sirva que no estorbe. O sea, lo que no sirve que no estorbe. Entonces, lo que no te sirve, agradécelo, regálalo, dónalo, haz lo que quieras. Véndelo. Dinero. Pero genera vacíos. Mira, y eso es a maravilloso. mí una frase de tu yerno que fue maravillosa cuando falleció el papá de Dani fue: si esto estuviera manchado con mierda, ¿lo conservarías? Sí, porque déjenme contarles que el año pasado murió el papá de Dani, mi ex esposo. Fue una tragedia muy, muy triste, porque murió al día siguiente de la boda de mi hija. Y pues imagínate todo lo que se le viene a ella como hija única que vive aquí en la ciudad con él, porque sus otros hijos pues no viven acá. Entonces ella se tiene que encargar de vaciar esa casa sola. Pero ella, ya sabes, es que esto huele a mi papá, es que esto era de mi papá y le gustaba mucho, y esto lo quería mucho mi papá. Entonces, mi yerno maravilloso, Alan, muy sabio, pero así, directísimo, es de chingadazos amorosos seguidos también. A él le gusta darlos también. Entonces le dice, mira, si eso estuviera embarrado de mierda, ¿lo limpiarías para quedártelo o lo echarías a la basura? O sea, es así de valioso con lo que te vas a quedar o lo que no te vas a quedar. Para mí fue wow. Yo desde ese momento fue como de qué sabiduría. De ahora en adelante. Sí, o sea, la frase cruda, ¿no? Pero si la analizas, dices, sí, claro, o sea, de verdad me lo quedaría. O sea, ¿qué tan importante es para mí que lo lavaría si estuviera manchado de caca o no lo lavaría? Total. Así es que con esa frase nos quedamos. Sí, con esa frase nos quedamos. De tu vida, si estuviera manchada de mierda, yo seguro sí te conservaría. No, yo también te lavaría. Te lavaría con... no te tiraría. Con Windex. Te lo juro. Así es que, amores, bien, esa es la reflexión, el episodio de esta semana. Y que les ayude mucho. Estamos cerrando un año 2025, que es un año 9 también de cerrar ciclos, y puede ser fabuloso en el momento que lo estés escuchando este episodio. No sé en qué momento lo vas a escuchar, en qué momento de diciembre por ahí lo vas a escuchar, o casi llegando a enero, no sabemos. Pero si escuchas esto, haz limpieza, deshazte y ve cómo toda la energía se mueve a tu favor. Verás. Y hazte responsable de tu realidad. Así es. Pues bueno, les mandamos un enorme, enorme abrazo, dejándoles este regalote de la semana con estos chingadazos riquísimos, amorosos, y pues nos vemos hasta la próxima.